Demoliendo el Muro en los años 80, cuando lo transmitieron por televisión? Y si lo viste, ¿qué impresión te causó? ¿Qué recuerdos tienes de haberlo visto en la televisión? Bueno, los 80 yo estoy en Santiago estudiando y era parte de los materiales que uno revisaba y que casi en esa suerte de microcircuito que existía, uno tenía referencia de él y de algún modo permitía visibilizar escenas que en ese momento no estaban lo suficientemente visibilizadas en términos de su circulación. Entonces fue una contribución ampliar como instancia de información. ¿Y recuerdas alguna imagen, algo como del formato, digamos, que te haya llamado la atención o haber visto algo? Tengo recuerdo, no sé si con el tiempo estaré equivocado, pero tengo recuerdo en blanco y negro de haberlo visto como en versión o algunas escenas en blanco y negro y que el formato era en torno a la conversación con los artistas y algunas cápsulas con algún material relativo a lo que se estaba conversando. Y ahora, en relación con el trabajo de Lara Ivich, ¿no? Porque sabemos finalmente que ellos llegan ahí a realizar ese programa después de ya haber editado al menos dos libros, ¿no? Uno en el 75, otro en el 81. Um, ¿Tú crees que ya en ese momento, con esos libros y además con este programa, podríamos estar ante un canon? No, eh, a ver, yo creo que más que un canon, lo que en ese momento se está produciendo es una instancia de movilidad. ¿En qué sentido de movilidad? Porque tal como señalas tú, estaba el texto que también es una edición que por las circunstancias tuvo una circulación bastante invisibilizada, la del año 75, que inclusive uno la pudo adquirir posteriormente tan rápido en librerías de libros usados. Y cuando yo digo la movilidad, tienes que pensar que coincidentemente con la publicación de la historia de la pintura chilena de la colonia hasta nuestros días, está en ese momento también, posteriormente, el libro de Nelly Richard, Una mirada sobre el arte en Chile. Entonces, cuando digo movilidad, se está produciendo un resumen de un posible canon historiográfico del arte chileno, cuyo antecedente es la versión de Antonio Romera, Historia de la pintura chilena de 1951, y que el año 1976 se publica la última versión, la tercera edición de esa historia reescrita, ampliada, pero lo que en ese momento aparece más relevante es precisamente por primera vez Nelly Richard hace como un primer intento de sistematización de una escena que empieza a darse desde el año 74, pero si bien tiene como un momento hito, que es la exposición de Eugenio Ditborg en Galería Época de la chilena pintura Historia, que es de 1976. Entonces tenemos y anteriormente también estaba la circulación de la revista Manuscrito, es decir, se está produciendo una situación de movimiento, se están modificando, inclusive se están modificando construcciones discursivas, porque en la práctica el modelo discursivo de Milan y Gaspar responde a lo que tradicionalmente entendemos por el discurso historiográfico, en tanto el trabajo de Nelly se inscribía en el tipo de escritura
post-estructuralista introducía nuevos referentes, nuevos modos de recepcionar las prácticas de arte que en ese momento se estaban dando. Bueno, tal como lo hemos conversado en otro momento y a modo de chiste metodológico, a falta de muro, hacer un ejercicio de Barbour sobre la mesa, tenemos la revista Separata, que era una revista de ese momento donde precisamente se genera la recepción tanto del texto de Milan y Gaspar en un primer momento respondiendo a una crítica que ha hecho Isabel Cruz en el Mercurio, y también paralelamente tenemos la crítica que hace Nelly Richard sobre el libro, y en ese mismo espacio la crítica de Adriana Valdés sobre el texto de Nelly Richard. Es decir, con eso es lo que yo quiero, te señalo de que efectivamente se está produciendo una situación de movilidad en términos de recepción de cómo se entendía las prácticas escriturales, el modo sobre las construcciones discursivas, y ahí podemos constatar que hay un momento en que efectivamente da cuenta de un proceso de transformación. Personalmente, por otras investigaciones, a mí me parece que el año 81 es paradigmático, porque no solamente están estos libros, hay obras, de ese punto de vista. Siempre yo he señalado en el último tiempo que me parece una obra que de algún modo resume también es decir, resume y abre este periodo, es la de Carlos Altamirano, versión residual de la historia de la pintura chilena. Es decir, tenemos una situación, lo que tú señalabas, lo que está sucediendo respecto del canon historiográfico, pero también tenemos prácticas de arte que están poniendo en tensión la historia del arte chileno. Ya mencionamos anteriormente el caso de la chilena pintura e historia de Eugenio Dilbo, el 76, Carlos Altamirano, el 81, el año 82, Gonzalo Díaz con Historia Sentimental de la historia de la pintura chilena, el año 1983, con Juan Domingo Dávila, la fábula de la historia de la pintura chilena. Entonces, paralelamente está habiendo una situación de prácticas artísticas, procesos de circulación de obra que ponen en tensión la historia del arte y la escritura, por otra parte. Entonces, es en ese, y por eso siempre me llama la atención la obra de Carlos Altamirano, porque hay que recordar que lo que él hace es apropiarse, citar una versión de la revista del suplemento educativo Icarito del diario La Tercera, donde toma una versión de Antonio Romera. Entonces es muy interesante la superposición de capas de arqueología respecto de lo que está pasando en tanto en lo que podemos llamar el sistema del arte como del punto de vista de las producciones escriturales. ¿Y cuál crees tú que serían algunas, ¿no? de las causas o de los motivos de por qué precisamente los artistas chilenos se vuelcan sobre la historia, por decirlo de algún modo, justo en ese periodo? Es decir, yo creo que se da una situación que ahí también es interesante, que yo creo que al remirarlo en el tiempo hay hipótesis que han circulado con anterioridad que se relativizan, porque por ejemplo se habla mucho desde lo que pasaba fuera de la universidad. ¿Ya? Fuera de la academia, que se empieza a producir todo esto que se ha denominado escena de avanzada, pero en el último tiempo, a propósito de otras revisiones, investigaciones, no es menor que en el año 1981
en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, se crea el programa de teoría, el magíster de teoría e historia del arte. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos en un espacio que se supone que está bajo vigilancia, que está censurado, que está experimentando la represión del momento. Y también hay que tener presente que en el año 81 se produce la ley que modifica el sistema universitario, y detalle no menor en este proceso de movilidad. En el caso puntual de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Adolfo Q., que era profesor de pintura, se pasa al departamento de teoría, y su tesis que presenta para el programa precisamente del magíster es la novela La lección de pintura del año 79, que es simplemente una operación de fotocopia del texto narrativo, y sobre eso una escritura de 5 hojas mecanografiada, donde da cuenta de un estado sobre la situación de la pintura. Entonces, tenemos por una parte, se están modificando las prácticas artísticas, se está modificando una situación de carácter institucional respecto de la formación artística, y conjuntamente con ello lo que es la producción teórica o historiográfica. Y yo creo que también, como se ha dicho en otras ocasiones, es el propio proceso que se está viviendo de una situación de desmontajes de discurso, es que aparece esa necesidad de revisión, de poner en tensión la tradición, tanto de específicamente, que es como se dice, la lengua madre de la pintura. En paralelo a ese proceso, uno podría pensar de que también hay un valor en el trabajo, volviendo a Galás Ivlich, que incluso tal vez no esté tan claro en los otros textos, digamos, que aparecen en ese momento, que es como la voluntad del registro. Este mito famoso de las diapositivas, Correcto. en el fondo, una secuencia que podría ser registro, archivo, colección, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú también ese problema? Porque en definitiva yo pensaba en lo canónico, en la medida en que no hay canon tampoco en esos momentos, en el Bellas Artes, o sea, las instituciones más formales, digamos, ¿cierto? De que podrían, digamos, atribuirse el patrimonio de esto, ¿no? Tampoco están trabajando en esa línea, digamos, ¿no? Y ahí vuelvo como a Galás Ivlich, o sea, ¿tú ves que hay un valor en esa línea? Mira, frente a lo último que señalabas, también hay que tener presente que en ese momento se edita un libro que inclusive es un poquito posterior, se edita un libro de El Museo, donde se pone en relectura la colección. También sabemos que en ese momento está la idea que el museo representa la oficialidad, por tanto todo debe transcurrir fuera del museo. Pero también ahí se está necesariamente haciendo una especie de, podríamos decir, si se quiere, esfuerzo, entre comillas, de carácter patrimonial por poner en revisión la colección. Eh, al tiempo, yo creo que curiosamente también por investigaciones realizadas, existía mucho más pulsión de lo que uno cree del registro. A cuenta de nada, por ejemplo, por conocimiento, y que me ha tocado conocerlo, el caso, por ejemplo, del archivo del artista Luz Donoso. Tiene un archivo de cassette, de grabaciones, de seminario, así como en el caso de de Gaspar, que estaba su cuento con las diapositivas, en el caso de ella que a todas partes iba con su grabadora. Entonces, es lo que también en el último tiempo ha permitido servir como material de relevamiento, de revisión. Entonces,
Lo curioso es que quizás no se visibilizan esos archivos. No se da cuenta que se están haciendo lectura y construcciones de esos archivos, es decir, no existía el rigor que tenemos en la actualidad cuando uno investiga respecto del sistema de la cita, del campo de referenciación, pero precisamente hoy uno puede volver sobre ese momento y a través de esos materiales poder hacer todo un proceso de lectura o de, como hemos denominado en otro momento, de revisionismo. ¿Mm? Entonces, claro, lo que pasa en la práctica es que en ese momento quizás se visibiliza más el trabajo que está haciendo Milan con Gaspar, y que va esa versión del 81. Hay que recordar que va a tener otra, cuando en el Chile Arte Actual, la versión del 88, donde se incorpora toda una sección de documentos de fuente primaria. Entonces, yo creo que existe en ese momento también una necesidad de registro, dado por las mismas características que se estaba en la práctica viviendo. Entonces pasemos a los 90 y a los 2000. Muy probablemente, como lo acabas de señalar, el libro del 88 sea como el corolario de un largo trabajo que teniendo nosotros desde la perspectiva que estamos mirando, el eje del programa de televisión, que los obliga a ellos a entrevistar mucha gente, a levantar mucha información, y que muchos también nos han comentado que hay mucho material que de ahí va al libro del 88. Sin embargo, con el paso a la transición y el gobierno de Elwin, Milan ocupa rápidamente un lugar ahí, digamos, expectante como director de Bellas Artes. ¿Qué podrías comentar de la gestión? De la gestión en el sentido de el trabajo que pudo haber hecho Milan desde el museo en torno a este rescate y seguir, digamos, ¿cierto?, un poco posicionando la investigación y la puesta en valor del arte chileno. Bueno, lo que nosotros conocemos, porque de algún modo estuvimos involucrados en ese proceso, es la exposición del año 2000, Chile 100 años Chile 100 años artes visuales, que se divide en tres etapas. Yo creo que responde a un segundo momento de revisión y de puesta en valor, porque tal como señalas tú, el proceso de fines de los 80 se cierra con Márgenes e Instituciones de Nelly Richard, que es de 1986, se cierra con Chile Arte Actual, y en los 90 comienza a visibilizarse el trabajo de Justo Pastor Mellao, con una nueva lectura, con un nuevo tipo de canon, que es la novela chilena del grabado, que es de 1995. La Universidad de Chile, también a través del programa El Magíster en Teoría e Historia del Arte, también fines de los 90 al 2000 comienza con sus seminarios, y precisamente esta exposición del museo viene a hacerse cargo de revisar esta tradición o esta memoria corta, que en la práctica es desde el año, desde 1900 al año 2000, con los debidos cortes, y que en su momento fueron quizás discutibles los cortes que se hacían. Y por cierto, la cercanía del último periodo generaba más ruido
por ser una situación que estaba ahí todavía latente, sufriendo como el proceso de las capas cuando se están acomodando, y por lo mismo quizás fue como el que más se mediatizó en términos de discusiones. ¿Y tú crees que así como a principios de los 80 había este interés de los artistas por revisar la narrativa de la historia del arte en las obras de, bueno, de Dee, Gordillo, Altamirano, etcétera? ¿Tú crees que en los 90, el 2000, de alguna manera esto se replica en algunos artistas eh, de hoy, digamos? La pregunta es más sencilla. ¿Le interesa la historia del arte a los artistas y en tu experiencia como docente también a los jóvenes que se están formando como licenciados en arte? Desde luego, desde luego, es decir, porque desde luego que ha cambiado la formación artística, y en que ha cambiado la formación artística hay todo un proceso de densidad de información, de referenciación, y está incorporado casi como en los modelos de producción o de construcción de obra, el establecer filiaciones, el establecer referenciaciones en términos de desde dónde se está produciendo la obra, cómo esa obra establece una discontinuidad o una ruptura. Es decir, yo creo que de eso es bastante representativa, inclusive antes de lo que fue la exposición del año 2000, que es la exposición del año 1996, que el propio museo genera una bienal de arte joven, que la del 96 tuvo después como un cambio de nombre. A la hora del catálogo se le llamó Campo de Hielo. Entonces ahí también tú ves cómo esa generación recepciona este campo que recién estábamos comentando. Es decir, tiene plena conciencia que está estableciendo una relación de cercanía o de distanciamiento en esa corta memoria de producción de obra. Y en ese escenario más actual, pues, no sé, de saber, ¿no? Que Galas y Illich en estos momentos están escribiendo algo así como Chile Arte Actual 2.0, Sí. digamos, o algo así. ¿Qué opinas un poco de eso? Además, desde la gestión, digamos, de investigación que realizas tú en la universidad. Es decir, logras identificar una escena de historia del arte hoy día, de preocupaciones sobre la investigación de historia del arte, que podrían ser tanto deudoras o refractarias de las cosas que hacía Ari Milan hace 30 años atrás? Desde luego, es decir, piensa que está toda esa generación que se formó en el Magíster en Teoría e Historia del Arte en la Chile, que han empezado a tener, yo creo que en este momento hay 2 o 3 promociones que ya están en términos de poner en circulación investigaciones, escritura. Está el libro, ese colectivo sobre la historia de la enseñanza artística en Chile. Los estudiantes tienen plena conciencia, como lo dejan explicitado en el prefacio, respecto de que ese tipo de trabajo responde a una necesidad de ejercicio de archivo, de documentación, y también como una necesidad respecto a la formación que ellos han tenido y hacerse cargo. Y por cierto, es una promoción o generación mucho más preocupada de lo que tiene que ver con el tema de la literatura artística o el trabajo con los archivos. Si uno mira esos libros, con anterioridad no encontrábamos ese tipo de seguimiento de haber consultado archivos ministeriales en el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber el tema de las becas artísticas, los decretos. Inclusive eso mismo ha permitido que se pongan es decir, se reactive estudios que uno mismo hacía. Yo recuerdo, por ejemplo, que siempre en mis estudios sobre la historia del grabado establecía como una fecha referencial
la formación del grabado a partir de 1931, pero a partir de ese libro, nosotros en la actualidad podemos ir más atrás, hacia 1888, 1889, cuando se contrata, por ejemplo, a Otto Loewe para que se haga cargo de la enseñanza del grabado. Entonces, yo creo que post, curatoría 2000 viene un deseo de investigación y ahí que era un momento de cuestiones comentarios que circulaban, es decir, frente a cuando venían curadores extranjeros, decían que les costaba mucho entender el arte chileno y sobre todo la escritura de arte chileno porque lo encontraban que era muy discursivo o a veces sobre teórico. En cambio, empieza a haber un tipo de preocupación más del punto de vista de la tradición historiográfica. Y en ese sentido, de esta mayor abundancia investigador y qué sé yo, algunos piensan de que eso es positivo, digamos, ¿cierto? Pero que también, pese a ello, no han surgido, digamos, como nuevas autoralidades como que instalen ficciones, digamos, del tipo Mellao, el Richard, tan potentes, digamos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que las existen, sí. Es decir, en este momento, por dar tres, cuatro nombres, estoy pensando en Sebastián Vidal, en Josefina de la Maza, en Gloria Cortés, en Catalina Valdés. Y en este momento omito, pero debería retener a los 4 o 5 alumnos, porque yo creo que ellos, efectivamente, ese grupo marca un hito, que es ese primer texto, que de ahí se van a ir derivando este tipo de trabajo. Entonces, eh, yo creo que existe otro tipo inclusive es otro modo de escribir, que es más desde el punto de vista del trabajo académico, desde la referenciación, desde el trabajo de archivo. Y precisamente atendiendo a la condición de archivo, ¿crees también que esta situación hoy día, en los últimos 10, 15 años, también se ha visto un poco facilitada por disponibilidad de archivos? Piensa en el C2, en lo de Houston, etcétera. Desde, desde luego. Bueno, es decir, si uno mira las fechas post 2000, está en el caso nuestro a través de Justo Pastor Mellao, la cercanía con Mari Carmen Ramírez, que ella, a propósito de su trabajo en el Museo de Houston, de estar formando una colección de arte latinoamericano, y consideró que debía ser un trabajo paralelo el relevamiento de archivos, proyecto que está al día de hoy en pleno desarrollo. Ya se han iniciado las primeras publicaciones, está el sitio web. Lo mismo ha sucedido con el caso del Centro Documental de La Moneda, que inicialmente es un rescate, agrupación de documentos, pero al día de hoy llevamos 4 versiones de un concurso donde participa una nueva promoción de personas que están vinculadas al campo eh, teórico o historiográfico, donde va dando cuenta de cómo pone esos materiales en relevamiento, en situación de estudio. Y pensando para futuro, ¿no? Para nadie pasó desapercibido que el 21 de mayo la Bachelet mencionara esto de un nuevo centro de arte contemporáneo en Cerrillo, etcétera, donde supuestamente se va a incluir toda esta variable, digamos. ¿Tú crees que hay una expectativa ahí provisoria de que pase algo en el sentido de, digamos, ¿cierto?, fortalecer todo esto? Yo creo que es decir, también frente a eso, no es menor verlo paralelamente
si en su momento solo existía el magíster de Teoría e Historia del Arte de la Chile, en este momento hay 2 o 3 instituciones más que están desarrollando programas de magíster que aportan invariantes a ese programa que todavía, como se dice, tiene el carácter único porque es teoría historia, porque hay otro en magíster historia del arte, mención patrimonio, hay otros magíster más ligados al tema también con las curatorías. Yo creo que lo que viene a resolver este centro que se va a formar, que es un poco en la línea de los centros que existen en Francia, es precisamente cómo potenciar el trabajo de arte, no solamente desde las exposiciones, sino que desde la colección, desde la documentación, y eso tiene un efecto multiplicador en términos de formación, tanto para el artista como también formación, que es una preocupación que hay en el último tiempo, por la formación de público. Ya. Necesitamos dos preguntas más y va la cuña. Necesitamos ahondar sobre Altamirano. ¿Ya? Porque bueno, tú fuiste curador de la gran exposición retrospectiva Altamirano. ¿Cuál es la relación finalmente de la obra de Altamirano con la historia? Tanto con la historia política, que es bastante obvio, digamos, ¿no? Puede ser gran antiguo, la cuestión. Pero también puedo insistir, digamos, sobre esta preocupación sobre la historia del arte, digamos. Bueno, en el caso yo creo que el trabajo inicial de Altamirano surge en complicidad con Nelly Richard. ¿Ya? Es decir, ellos tienen inclusive tienen una cercanía territorial. Hay un momento de Carlos Altamirano que está viviendo en la Florida, en la parcela de Nelly Richard. Entonces ahí se produce una complicidad entre lo que está pensando en Nelly Richard y la cercanía que tiene con lo que eso misma ella posteriormente domina una escena, y que en la práctica yo creo que es una escena de trabajo. Entonces, es ahí que yo creo que hay un primer elemento de complicidad respecto a ese deseo o a esa tensión con la historiografía. Por supuesto que el trabajo de Altamirano a través del tiempo va recibiendo, va experimentando una serie de resignificaciones, porque primero está la versión residual de la historia de la pintura chilena, después está en los 90 Pintor de Domingo, donde problematiza con obras paradigmáticas, y por cierto, para la retrospectiva, el trabajar desde la cita, que es otro residuo de la historia, que es el fragmento de El lente de Allende, y que en la práctica esa obra, Retratos de Altamirano, es el retrato en el sentido del gran relato. Más el modo como está montada esa obra, ese juego entre el campo, el fuera de campo, el encuadre, el corte, es esa historia que tiene una serie de capas.